Piali momachtiani, nano toca yan. Wanaman tipewasa timomachtise náhuatl, ¿quena? Hola, yo me llamo Jan. Y ahora empezaremos a estudiar náhuatl, ¿sí? Bueno, para comenzar, existen 1 millón de hablantes de náhuatl, y el variante más grande es de la Huasteca, y esa mera es la que vamos a aprender. La Huasteca se encuentra entre San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz. La mayoría de variantes de náhuatl se entienden, así que con aprender uno se puede aprender otro fácilmente, si es lo que quieres hacer. No hay que confundir el náhuatl de hoy con el náhuatl clásico, la cual se utilizaba en el centro de México en los años 1500 y hasta más después. Entonces, a un nativo hablante de hoy no tiene sentido palabras como ometeotl, huitzilopochtli o tezcatlipoca. Si quieres aprender más náhuatl, puedes entrar al curso que organiza IDS. En esta sección vamos a revisar los sustantivos. Ya saben que por lo regular, un sustantivo puede ser un objeto, una persona, un lugar y más. Cihuatl, por ejemplo, significa mujer. Cihuame, mujeres. Tlacatl es hombre. Tlacame, hombres. Tototl es pájaro. Totome significa pájaros. Esos son unos ejemplos. Los sustantivos en singular tienen una terminación, un sufijo. Estos son tl, o tli, o li, n, o nada más nada. Por ejemplo, cihuatl. Esta termina en tl. Amochtli. Esta termina en tli. Tlaxcali. La terminación aquí es li. Miston. Caballo. Caballo no tiene terminación. Para cambiarlos al plural, el primer paso es 1. Identificar cuál es el sufijo. 2. Eliminarla. Y 3. Agregar me. Y eso es todo el proceso. Por ejemplo, pizzotl significa puerco. ¿Cuál es el sufijo? Sí, es tl. Tamali es tamal. ¿Cuál es el sufijo? Es li. Teposcahuayo. ¿Cuál es el sufijo? Sí, ese no tiene. Y teposcahuayo significa bicicleta. Última regla para el video de hoy. Los objetos que tienen animación no tienen un plural. Por ejemplo, los animales, las personas, esos tienen animación, es decir, se mueven. Pero los libros, la comida, los árboles, no se mueven, son más como objetos, entonces esos no tendrán plural. Por ejemplo, cuauitl es árbol. Cuauitl también puede significar árboles. Cihuatl, mujer, pero cihuame tiene que ser mujeres. No se puede decir cihuatl para significar muchas mujeres. Entonces vamos a repasar. Los sustantivos en lo regular terminan en tl, tli, li, n o nada. Para cambiarlo al plural, se quita el sufijo y se le agrega el plural me. En cada video les mandaré una lista de palabras que deben memorizar antes de intentar el siguiente video. Entonces el vocabulario de hoy es cihuatl, tlacatl, altepetl, amochtli, coatl, ocuili, tototl, pizzotl, conetl, pillo. Y por fin, el chantequitl de hoy. Chantequitl significa tarea. Pueden encontrar el chantequitl en este link. Timoitase seyok vuelta. Nos vemos la próxima vez.